Tengo a mi papá aquí conmigo en New Jersey. I got my dad here in New Jersey with us. Well, I'm glad to be here, too. ¿Y qué tiene en mente para nosotros? What you got in mind for us today? Well, there were two nationalities in the land where Jesus lived. Había gente de dos nacionalidades en la tierra donde vivía Jesús. There were Jews and Samaritans. Había judíos y samaritanos. They disagreed about where was the place to worship. Ellos no estaban de acuerdo en cuanto al lugar donde se debía adorar a Dios. The Jews accepted the Old Testament place, Jerusalem. Los judíos aceptaron el lugar mencionado en el Antiguo Testamento, Jerusalén. That's where the temple was. Por ahí estaba estaba en el templo. The Samaritans had a temple on Mount Gerizim. Pero los samaritanos tenían un templo en el monte Gerizim. In the 4th chapter of John, we read that Jesus was passing through Samaria. En el capítulo 4 de Juan, leemos que Jesús estaba pasando por Samaria. And he encountered a Samaritan woman. Y se encontró con una mujer samaritana. And she brought up this old question. Y ella le hizo esta pregunta de la antigüedad. Where's the place to worship? ¿Dónde debemos adorar a Dios? And Jesus answered. Y Jesús la contestó. Verse 21. Versículo 21. Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father." Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is from the Jews. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship him. Porque la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. And Jesus didn't hesitate to tell her that the Jews had been right. Jesús no se detuvo al decirle a ella que los judíos habían tenido la razón. But he was saying the time's coming when that's not going to matter. Pero le estaba diciendo que llegaba el tiempo cuando nada de eso iba a tener importancia. Jerusalem and the temple were a shadow of the true. Jerusalén y el templo eran sombras de lo verdadero. That's what we're told in Hebrews, the 10th chapter, in verse 1. Es lo que nos dice en Hebreos capítulo 10 y versículo 1. For the law, having a shadow of the good things to come, and not the very image of the things, can never, with the same sacrifices which they offer continually year by year, make those who approach perfect. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Those sacrifices were just a shadow of the cross of Christ. Aquellos sacrificios eran solamente una sombra de la cruz de Cristo. Back in the 9th chapter, verse 23, Jesus says it was necessary that the copies of the things in the heavens should be purified with these. En versículo 23 de capítulo 9, Jesús dijo que las representaciones de las cosas de los cielos fueran purificadas de esta manera. And then in verse 24, the Hebrew writer says, Christ has not entered the holy places made with hands, which are copies of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Porque Cristo no entró, versículo 24, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. So Jerusalem was a shadow of heaven. Entonces Jerusalén era una sombra del cielo. The temple was a shadow of the church. El templo era sombra de la iglesia. The sacrifices were a shadow of the cross of Christ. Los sacrificios eran sombras de la cruz de Cristo. The high priest was a shadow of Christ. El sumo sacerdote era sombra de Cristo. And the incense was a shadow of our prayers. El incienso una sombra de nuestras oraciones. So when Jesus said you're going to worship in spirit and truth, he's saying not according to the Old Testament, which was a shadow, but according to Christ and his
directions. Al decir Jesús que la adoración bajo el Nuevo Testamento no iba a ser una sombra tal como era la adoración en el Antiguo Testamento, sino iba a ser verdadera oración o representando lo verdadero que tenemos en Cristo. And according to the book of Colossians and Galatians, they wouldn't be Samaritans and Jews. Y según Colosenses y Gálatas, no iba a haber samaritanos y judíos. It would all be one in Christ. Todos íbamos a ser uno en Cristo. And therefore, we're not to be condemned for failing to keep those Old Testament figures and shadows. Y por tanto, no debemos de ser condenados al no guardar aquellas sombras y figuras del Antiguo Testamento. In Colossians, the 2nd chapter, in verse 14, he assures us that the Old Testament has been taken away. En Colosenses 2:14, Cristo nos asegura de que el Antiguo Testamento había sido quitado. So in verses 16 and 17 of the same chapter, Versículos 16 y 17 del mismo capítulo, he says, "So let no one judge you in food or in drink or regarding a festival or new moon or Sabbaths, which are a shadow of things to come, but the substance is of Christ." versículos 16 y 17. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a So Cristo. wherever we are, Entonces, donde quiera que estemos, we can worship in spirit and truth. podemos adorar en espíritu y en verdad. All right? Okay. That's what I got in mind. Es lo que tengo en mente. Muchas gracias. Thanks a lot. Yeah, thank you.